וחוזר אלייך אני גל, אני קצב ודמעה שיורדת על פניי, הסתכלי, התקרבי אליי. Existe una leyenda según la cual se dice que cuando de la pérgola llega a la ciudad el número de los judíos disminuye. Entonces, ¿cuántos somos hoy? Y sobre todo, ¿quiénes y cómo somos? El siguiente es una más o menos reconstrucción precisa de una conversación que habría tenido lugar acerca del año 2000. Un alto funcionario del gobierno de México al presidente del Comité Central. Señor, ¿cuántos miembros de su comunidad hay en nuestro país? Seguramente 1 millón. El presidente del Comité Central al alto funcionario del gobierno de México. No, señor secretario, no llegamos a 1 millón. Esta es una conversación que alude a un debate que ha sido endémico en las comunidades judías en América Latina durante las 5 décadas recientes. La conversación refleja percepciones muy difundidas en las comunidades y sus dirigentes acerca de la existencia de un elevado número de judíos en sus principales países de residencia. La respuesta atribuida al dirigente de esta comunidad judía refleja adecuadamente la necesidad de no defraudar drásticamente dichas expectativas y preservar al mismo tiempo una razonable adhesión a la verdad. En la época de investigación articulada por la comunidad, la población judía de México era estimada de un modo moderado entre 40 y 50 mil miembros. Ahora, mi perspectiva hoy es de presentar varias consideraciones sobre los números de los judíos, las tendencias que determinan estas cantidades, y también discutir un poco del aspecto más cualitativo de las identidades y también de las definiciones de estas poblaciones. Entonces, rápidamente, para empezar, la población judía en el mundo, que se puede estimar hoy a cerca de 13 millones y 800 mil personas, está bastante estable. La línea superior indica un crecimiento de un par de millones, un poco más, casi 3 millones de personas después de la Segunda Guerra Mundial. Necesita acordar que antes de la Shoah, antes de la Segunda Guerra Mundial, el número de judíos estaba cerca de 16 o 17 millones. Entonces, el pueblo judío no volvió a sus dimensiones de antes de la tragedia. Por otro lado, es un total que está funcionando como resultante de 2 líneas de desarrollo muy diferentes. Una línea de desarrollo de la población judía en Israel, que se está creciendo, está llegando a bastante cerca de 6 millones de judíos, empezando de 500.000 personas en 1945. Y por otro lado, el total de la comunidad judía del mundo, que estaban a cerca de 10 millones después de la Guerra Mundial, y hoy se estiman a menos que 8 millones. Entonces hay 2 perfiles, uno de crecimiento, el segundo de estabilidad o de crecimiento, y hoy Israel constituye menos que la mitad, pero se está acercando de este objetivo. Por otro lado, la población mundial, que está configurada aquí con una escala superior de 1000 veces, el ritmo de crecimiento de la población mundial general es básicamente muy similar de la población de Israel, pero muy diferente en frente a la población judía mundial. Y como consecuencia, el línea rojo indica el porcentaje de judíos en el mundo. Aunque el número de judíos en el mundo está estimado hoy con un tamaño superior a el de 1945, la frecuencia de judíos en el mundo es hoy menor que la mitad del que fue en 1945. Es verdad que estamos hablando de una muy pequeña minoría, pero yo creo que también factores de masa crítica y de cantidad necesita considerarlos en el discurso comunitario. Segundo aspecto es la distribución geográfica, que mucho cambió en los últimos 10 años, y se ve de cómo la distribución estaba mucho más variada y difundida en el mundo después de los años 40 y 50, y gradualmente se está concentrando en los 2 polos principales, Israel en azul, aquí debajo, la población judía norteamericana, que es bastante estable, y por otro lado regiones que se reducieron
muy significativamente, como por ejemplo los países de las repúblicas de la Unión Soviética, los países árabes y otros países en África y en Asia, poblaciones en Europa Oriental, fuera de los países de Europa Occidental que son más estables, y también los países de América Latina que están aquí y que están bastante estables si miramos a esta gráfica, pero vamos a ver un poco más de detalle en un momentito. No es simplemente un hecho de geografía más concentrada entonces del diálogo entre los dos actores principales, Israel y los Estados Unidos, que tienen una influencia muy fuerte también en las comunidades de los otros países del mundo. Puede ser poco modesto llamar los otros países el tercer mundo judío, pero es verdad que hay muy fuertes influencias de los dos protagonistas sobre la manera de organizarse, de pensar y de vivir también de los otros. Yo creo que puede ser interesante también ver una división del mundo según regiones culturales y no simplemente según regiones estrictamente geográficas, para ver cuál es el ambiente que en su marco operan las comunidades judías. Entonces, en primer lugar, aún las comunidades de lengua inglés, las influencias norteamericanas y también de otros continentes. Hay el caso de Israel, que por cierto es diferente porque en Israel judíos constituyen la mayoría de la población total. Y después, a amplia distancia, los países católicos de Europa. Estamos hablando del tamaño de la población judía total que está en este ambiente. Los países atrás comunistas, los países de América Latina, que por cierto es un área cultural importante, países europeos de religión protestantes, y pues muy pocos en el que atrás fue una presencia importante en África, en Asia, en el área que es importantísimo en el mundo general, el área de fe o de inspiración confuciana, que en este momento incluye poquísimos judíos, pero necesita ver en una progresión a través de los años como consecuencias del desarrollo económico de estas regiones. Hasta acá una noción muy básica de la geografía judía y de sus cambios. Pero el problema de definir de qué estamos hablando yo creo fundamental. Entonces dedicamos un par de minutos a esta definición que, como se ve en esta gráfica muy colorada, es bastante complicada. Hay que aclarar que el investigador de ciencias sociales o el investigador del judaísmo contemporáneo no pretende presentar una posición normativa, como puede ser la de un rabino o de un jurista, sino una posición operativa, que es el resultado de su capacidad y actitud a cumplir trabajo de campo y a descubrir la realidad empíricamente observable, que no es el todo. Entonces, estamos hablando de una definición práctica, operativa, bastante pareja de la definición normativa, pero no es igual y tiene objetivos diferentes. Estamos hablando sobre todo de un concepto de población judía núcleo, la población judía observable, en colores azul de varias intensidad. Yo creo que es también importante acordarse de una serie de distinciones internas en este marco. En primer lugar, los que se declaran judíos como religión, disculpen, la religión, mi religión es judía. Segundo tipo, yo soy judío pero no me interesa la religión. Y la tercera posibilidad de me olvidé si yo soy judío o no judío, pero tengo un papá judío, una mamá judía y no tengo otra identidad, entonces yo soy probablemente de origen judío. Bueno, el demógrafo incluye todo esto, sean activos o no, sean afiliados o no, sean educados o no. Pero fuera de esto hay también, esto es muy relevante en el trabajo comunitario, considerar en primer lugar que hay que fueron judíos y hoy no lo son más, lo que decidieron de destacarse y de subir, de salir de la comunidad. Por otro lado, hay muchos, hoy en una sesión muy interesante esta mañana hemos discutido el fenómeno de los que quieren hacer parte de la comunidad y agregarse y entrar a ser parte. Son los judíos por su propia decisión.
Acerca de estos hay los miembros no judíos de familias judías que viven en el cotidiano, entonces incluyen una relevancia muy importante por la educación de los hijos, la economía familiar y otros aspectos. Hay los que pueden llegar en Israel gracias a la ley del retorno, los que son no solamente judíos, pero los niños, los nietos, los esposos y esposas de judíos, y vale la pena de considerarlos. Y finalmente, todo lo que pueden decir en mi árbol genealógico fue un judío en la Edad Media, a la época romana, durante la Inquisición, y eso tiene una relevancia en mi pensada en este momento. El hecho más significativo es que gentes pasan de una condición a otra. Es una gráfica en perenne, eterno movimiento, no es estático. Entonces, el investigador que hace el esfuerzo para hacer una fotografía de un momento determinado, 5 minutos después la situación se modificó. Estos son los límites de la demografía social judía. Es importante yo creo confesarlos y recordarlos. Para dar un ejemplo práctico del que se puede obtener, vemos este perfil de la comunidad judía de Buenos Aires. El Joint, como se sabe, hacía una investigación muy bien hacida en los años 2000, gracias al colega Yehezkel Erdei, que no sé si participa a esta convención, y que descubrió las diferentes maneras de definirse como judío en el marco metropolitano de Buenos Aires. Entonces, es posible darle una definición de un tipo o de otro. Los que dicen yo soy judío estaban en los años 2000 a cerca de 165 mil personas, pero hay 18 mil más que dicen no soy judío, pero mi papá o mi mamá son judíos. Entonces hay aquí una relación muy próxima. Y después hay otros 65 mil casi que dicen sí, en mi árbol genealógico hay un abuelo, hay una descendencia judía bastante próxima de la generación que precede. Y finalmente hay los que no son judíos, pero hacen parte de la unidad familiar. Entonces, los judíos de Buenos Aires serían 163.000 o serían 312.000. Son dos números que pertenecen a la misma población, pero según definiciones diferentes, el total es de 1 a 2. Y yo creo que el que es de gran relevancia y pertenencia en esta circunstancia hoy es la política comunitaria de una institución. Es una política focalizada a los 160.000 o los 180 o los 240.000 o los 300.000. ¿Qué queremos hacer con nuestros presupuestos, nuestras energías y nuestros programas? Es una abertura de decisiones que merita discutirla abiertamente. Habiendo decidido esto, yo creo que podemos decir algo más sobre la situación en América Latina. Hay en América Latina varias regiones geográficas o subregiones. Aquí indico una división en 4 partes. Como se ve, hay partes que son bastante estables y otras que indican una tendencia a la disminución. De las 4 partes, el Brasil tiene una configuración de una población judía bastante más estable que otras, y también la zona del Istmo y la zona de América Central, Caribe, también la parte en verde. Por otro lado, las otras 2 partes, Argentina y los otros países de América del Sur, nos indican en una análisis histórica de los últimos décadas una bastante marcada tendencia a la disminución. Y vamos en un momentito también a discutir cuáles son las causas principales de estas diferencias. En primer lugar, la inmigración. El hecho es que América Latina, cuyas comunidades judías se crearon como resultado de fuertes corrientes inmigratorias desde el fin del siglo XIX, toda la primera mitad del siglo XX, después fueron exportadores de talentos judíos. Entonces, cuando se ve en el total en América Latina en 1948
la estimación estaban más que 500.000 judíos, y también en los años 70 la diferencia no es muy marcada. Pero después de los últimos 40 y 45 años la disminución es evidente y hoy está soto los 400.000 si incluimos América Central y América del Sur. Eso es el total que me estoy refiriendo. Pero este marco necesita un complemento en dos direcciones. La primera es que hay muchos judíos que dejaron y que hoy viven en Israel, viven en los Estados Unidos. Es un potencial de gentes que podrían estar en este continente, pero viven, operan y mantienen muchas veces un perfil cultural activamente latinoamericano y judío. Y se trata de una estimación de 100.000 personas hoy en los Estados Unidos y más que acerca de 120.000 personas en el Estado de Israel, incluyendo también la segunda generación, y más que 10.000 en otros países. Entonces, si consideramos no solo los judíos latinoamericanos que viven en el continente, sino toda su proyección, incluyendo los últimos años de migración, un total más apropiado sería más que 600.000 personas. Y volviendo a pensar a mis círculos de identificación más nuclear, más periférica o totalmente no judía, pero relacionada en un marco social, cultural y comunitario judío, se puede también considerar que hay estos más que 250.000 personas que no están judíos estrictamente definidos, pero viven en un marco de relevancia judía, entonces no están totalmente extranjeros en el pensamiento y en la vida comunitaria. En una análisis más detallada, por mala suerte no tenemos datos de buena calidad por las inmigraciones fuera del Estado de Israel, porque hay migraciones hacia los Estados Unidos, como mencioné, otros países. Israel es el único país que nos da una documentación muy precisa por cada año, por cada país, del número de inmigrantes que llegan al país. Entonces es interesante ver si existe una lógica del sistema judío global. En otras palabras, es la aliyá, la inmigración hacia Israel, sobre todo, como se piensa a veces, un fenómeno de calidad ideológica, cultural sobre todo, o por otro lado un fenómeno que se puede analizar también desde una perspectiva socioeconómica más general. Y entonces vamos a ver esta gráfica. Esta gráfica nos da por cada país un punto. Cada punto es la intersección de dos cosas. Desde un lado, sobre esta transversal, la calidad de vida en el país. Los países están arraigados de 1 a 160 basados sobre un índice de calidad de vida en el país. Es un índice de las Naciones Unidas, que no son amigos de Israel particularmente, y que nos da una mezcla de educación, salud pública y nivel de ingreso real. Cuando se toman conjuntas estas medidas, los países son entre mejor y peor. Y por otro lado, el nivel de inmigración hacia Israel sobre 1.000 judíos en el país de origen. Entonces es una medida de la intensidad de la inmigración de los varios países. Como se ve, hay una relación muy clásica, muy clara. Mejor tenor de vida, menor emigración. Situación más buena, más emigración. Las diferencias son muy fuertes. Los colores de los puntos reflejan los continentes de origen. Es que es interesante en nuestro contexto, es el verde. Los países con punto verde son los países de América Latina. De aquí se puede ver que en general, también aquí hay una progresión que la situación mejor produce menor emigración. Todavía se nota también que el nivel promedio de la inmigración judía de América Latina hacia Israel es más bajo que el promedio. Yo creo que eso se puede explicar bastante claramente. Esta es una definición de la calidad de vida en el país. Pero generalmente las comunidades judías viven a un nivel socioeconómico, por cierto, demasiado mejor frente del promedio de la población nacional, entonces los incentivos que dejar el país son menores. Pero yo creo que el hecho que una lógica muy elementar, muy esquemática de un modelo socioeconómico que incluye 3 variables de base, nos da una explicación tan fuerte de un fenómeno que sería
aparentemente un fenómeno sobre todo ideológico, es una lección que tenemos que interiorizarla y metabolizarla. Y después vamos a ver rápidamente un perfil de los varios países, el número de Olim, el número de inmigrantes hacia Israel de los países principales. En primer lugar, el total de los inmigrantes de todo el mundo. La escala de estas gráficas, por cierto, es diferente, pero como se ve, hay olas, fluctuaciones muy intensas. Y por cada país las fluctuaciones reflejan la historia socioeconómica y política de este país. Cada ola es una crisis que se determinó en un momento particular de su historia, y todos estos son fenómenos que aquí el público lo conoce muy bien, mejor que mío, porque la historia de Argentina no es la historia de Brasil. La historia de Uruguay parece un poco más cercana de la historia de Argentina. El público judío, su reacción está fuertemente motivada por la circunstancia que yo mencioné. Y 4 países más, México. La migración de México también está explicada muy fuertemente por la situación socioeconómica variable en el país. Venezuela, sin palabras, muy claro. Colombia también. Chile, 1 o 2 revoluciones en el marco de pocos años nos da el que ocurrió en la historia inmigratoria de un país que, por otro lado, es un país más estable que los otros, y sus indicadores socioeconómicos son efectivamente entre los mejores. Desde aquí me gustaría expandir el discurso sobre las variables un poco más de calidad y de identidad a un nivel macro, a un nivel muy general, sin profundizar mucho el aspecto de América Latina, pero mencionando en primer lugar que cada discurso sobre la identidad judía contemporánea no puede no considerar el hecho que en una sociedad abierta, una sociedad de fuerte competición y de comunicación total como la odierna, hay varias y muchas y competitivas opciones para identificarse como individuo y como comunidad. Entonces, el que nos interesa particularmente aquí es la identidad de un grupo, sea religioso o sea étnico, en las varias posibilidades que tenemos de identificarnos como judíos, pero existe la identidad nacional con la identidad geográfica política del país de pertenencia. ¿Es tú más argentino o más judío? ¿Más mexicano o más judío? Eso es un dilema elemental que pero existe. Existe también una solidaridad de estatus social y de clase y de comunicación con otros similares que hoy es muy fuerte y competitiva. Entonces, cuando se hace una evaluación de la característica de la identidad judía, es muy importante no olvidar cuáles sean las competidoras. Buscando a una aproximación, a una simplificación de las opciones en el marco interior judío, tenemos, yo creo, hoy una tipología bastante clara, que no es la tipología de ortodoxo, conservador, reformista o otro. Es básicamente una tipología entre judío normativo tradicional, entonces en un marco religioso, sea individual, sea en el marco de sus relaciones sociales con otros judíos del mismo tipo. Existe un segundo tipo étnico-comunitario que no tiene mucha profundidad de ideas y de valores judíos, pero una muy fuerte pertenencia en el marco de sus asociaciones con otros judíos en el cotidiano, que manifestamente son las principales. Existe un tipo tercero que se puede llamar de residuo cultural, lo que no están afiliados, no tienen mucha educación, no tienen muchas relaciones y todavía tienen un sentido de nostalgia, de interés no muy poco claro, pero existente en su vida. Y finalmente los que no tienen ninguna relación con ningún tipo de identidad judía. Si esta es una tipología bastante útil, podemos también ver las diferencias entre los judíos en la diáspora y los judíos en Israel, y vemos cómo en Israel la componente fuerte, tradicionalista por un lado y étnico-nacional por otro lado es más dominante, y en varias comunidades de la diáspora son importantes las primeras dos, pero son más importantes las opciones más débiles de un residuo cultural vago o de ninguna pertenencia judía. El otro aspecto
que vale la pena de mencionarlo son los parámetros de identificación acerca de valores específicos. Los valores más dominantes son si los amamos, si no, si lo queremos, si no, en la memoria de la Shoah, que en teoría es un aspecto trágicamente negativo en la historia de Israel y todavía muy fuerte y dominante como elemento central de la definición de su propia identificación judía entre muchos, y más fuerte que la creencia en Dios o la pertenencia a vida comunitaria o el voluntarismo y la filantropía hacia otros tipos de actividad judía o finalmente la observancia de una vida religiosa. Para ver en una forma más sintética toda esta posibilidad casi infinita de opciones, vemos para acabar esta análisis empírica que hoy la situación ideacional, normativa, ideológica de un judío se enfrenta a opciones que se pueden configurar como una rueda con un centro. Hay los varios sectores que son el ciclo de vida y su fuerte conexión con la vida normativa y ritual, después el aspecto de la educación, de la conciencia, de la transmisión de valores y de contenidos, después el aspecto de la filantropía, del voluntarismo, de las organizaciones, después la participación como judío en la vida cívica, civil, política, la lucha al antisemitismo y también la memoria de la Shoah, y finalmente una presencia de un fuerte sentido de identificación con Israel, sus necesidades y el sentido de responsabilidad mutua entre las varias componentes del pueblo judío. Al centro de todo esto hay un parámetro básico, genérico, pero fundamental, que es importante subrayarlo, un sentido de pertenencia al pueblo judío. Todas las opciones otras son especializaciones, son opciones más especialistas. El que está como centro fundamental de todo esto es una afiliación, un sentido de pertenecer a nivel de pueblitud, la pueblitud judía, que puede ser que no es muy definida, muy clara, muy específica, y todavía es un elemento fundamental en la continuidad. Yo creo que habiendo decidido todo esto, volviendo a América Latina, se puede claramente ubicar las diferentes comunidades y su afinidad más fuerte o menor con uno u otro tipo de las opciones identitarias judías. Es cierto que América Latina nos da una posibilidad de una muy fuerte lección que puede tener también relevancia por otras partes del mundo. Yo creo que en este sentido hemos descrito una comunidad que tiene un fuerte núcleo local en las comunidades en el continente, sobre todo en las mayores áreas urbanas como Buenos Aires, como Sao Paulo, como México y como otras grandes ciudades, pero con un más fuerte involucramiento entre judíos y no judíos. Entonces la creación de una pareja y de una familia y de una comunidad que incluye tipos diferentes, y con una proyección muy importante, muy influyente fuera de América Latina, sobre 4 continentes, que pero continúa a mantener una fuerte relevancia en este contacto. Me permitan de acabar con una consideración, o si no vamos a hacerla en el debate, si 3 palabras o... Es un concepto para terminar, porque si yo me pregunto cuáles son las 3 cosas principales que el pueblo judío debe hacer hoy. Fuera de la demografía y fuera de todo, hay que ver el complejo, la foresta y no solamente el árboles. Hay 3 cosas que yo les sugerezco a todos. La primera, como israelí, yo creo como judío, considerar la necesidad de mantener un Estado de Israel que sea un Estado fuertemente judío y democrático. Ese es mi punto de vista. Y entonces necesita llegar a la definición
de su contexto político y de su contexto de fronteras en la región muy complicada que nos asignaron para vivir. Eso es el número uno. Garantizar esto porque el tiempo no trabaja en nuestro avantaje por razones demográficas y políticas. El segundo punto, un poco por los especialistas, pero fundamental, modificar totalmente la ley electoral del Estado de Israel, que provoca una serie de consecuencias negativas de coaliciones políticas que no consideran las necesidades verdaderas del pueblo judío y del Estado de Israel, sino intereses particulares. La Knesset es el organismo más democrático del mundo y también el menos gobernable del mundo. Para acabar, crear o recrear un fórum serio y representativo de consultación entre Israel y la diáspora judía, un fórum que hoy no existe, un fórum que incluya los representantes de todos los corrientes ideológicos y no solamente los askanim, sino también los representantes principales de la cultura y de la economía y de todo el que se hace de bueno en el campo del mundo y de la sociedad general. Esto foro nos falta muchísimo, la consultación procede en manera que no son ideales y yo creo que con estas propuestas prácticas la política debe estudiar los datos de encuesta, debe hacer un esfuerzo para asimilarlos y después debe hacer propuestas para un futuro mejor de todo el colectivo judío. Gracias.